Bienvenidos a Éxito en Proyectos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos seleccionar diferentes proyectos basándonos en criterios económicos como el BAN y la TIR. Comúnmente vamos a tener unos recursos limitados tanto en nuestro entorno personal como en nuestro entorno profesional y por tanto tenemos que intentar tomar la mejor decisión de cara a invertir nuestros recursos. Por eso es clave tener el dominio en estos conceptos, para lo cual vamos a ver al final del vídeo cómo utilizar una plantilla que voy a dejar en comentarios para que os sea todo muchísimo más sencillo. Este vídeo es la recopilación de muchas horas de información y mucha concentración de la misma en pocos minutos. Por eso, si te gusta el vídeo, por favor, dale a un like y comparte. ¿Estás preparado? Vamos a por ello. En primer lugar, ¿cuáles son los criterios económicos para esa selección de proyectos? El primero de todo, el flujo neto de caja, o cash flow, como a lo mejor lo han escuchado en inglés. ¿Qué es el flujo neto de caja? Pues simplemente es los ingresos del año N menos los egresos del año N, es decir, la entrada monetaria menos la salida monetaria. Importante que indicar que los ingresos no es cuando se produce la venta, sino cuando tenemos el dinero en nuestra caja. Es decir, si vendemos un producto o servicio y los términos de pago son 60 o 90 días, cuando se efectúa el pago por parte de nuestro cliente es cuando realmente tenemos que computar esos ingresos. Siguiente concepto muy importante, periodo de recuperación. En casi cualquier proyecto vamos a tener que hacer una inversión inicial para poder acometer en los próximos años el proyecto en concreto. Por eso es muy importante tener en cuenta este indicador que nos dirá en qué año, basándonos en los flujos netos de caja, vamos a poder recuperarnos de esa inversión inicial. El siguiente concepto es uno de los que introducía anteriormente, sería el valor actual neto, el VAN o NPV por sus siglas en inglés. Sería la suma de los flujos netos de caja de cada año actualizados con la tasa de interés I. Es decir, si por ejemplo tenemos en cuenta que la tasa de interés sea la inflación del país en concreto, lo que haríamos sería traer cada uno de esos flujos netos de caja de años futuros al momento presente, que es en el que estamos tomando la decisión. La fórmula que ven aquí es la manera de calcularlo, pero después lo veremos con un ejemplo que resultará muchísimo más sencillo. El último indicador será la TIR, la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es el valor de tasa que hace que el BAN sea igual a cero. Es decir, es el valor a partir del cual el interés hace que un proyecto sea satisfactorio o tenga éxito económico, o por el contrario no debamos invertir en ese proyecto. Por tanto, como es el valor que iguala el BAN a cero, si dejamos en la fórmula más arriba, al final lo que tendríamos es qué flujos netos de caja actualizados hace que igualemos la inversión inicial. Base a esta fórmula, pues deberíamos despejar el valor de I para obtener el resultado. Todo esto se ve muchísimo mejor en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vamos a ponernos en el caso que tenemos una inversión inicial de 5.000 euros, unos gastos de operación anuales de 4.000 euros y unos ingresos del año 1 de 5.300. Y gracias a esa inversión inicial y al desarrollo del proyecto vamos a conseguir un aumento del 10% anual respecto al año anterior. Esto explicado en forma más gráfica, querría decir que tenemos unos ingresos en el año 1 de 5.300 euros. Los siguientes años tendríamos un 10% respecto al año anterior. En cuanto a los gastos, pues tendríamos los 5.000 euros iniciales de la inversión y después tendríamos unos gastos de operación o explotación de 4.000 euros al año. Por tanto, el flujo neto de caja de cada uno de los años sería la diferencia entre las dos cantidades anteriores, y vemos que el primer año tendríamos unas pérdidas de menos 5.000, pero los siguientes años estaríamos recuperándonos de esa inversión inicial. El flujo neto de caja acumulado serían 543 euros. La pregunta es, ¿solamente con este valor que vemos que es positivo somos capaces de decir si conviene invertir en este proyecto? Pues la respuesta es depende de esa tasa de interés que comentábamos anteriormente. Primero vamos a ver el periodo de recuperación de este proyecto. Partimos de 5.000 euros negativos por la inversión inicial y vemos que nos vamos recuperando en el año 1 1.300 euros, 1.830 en el segundo y 2.000 más 2.413 en el tercero. Por tanto, en el tercero ya entramos en ese terreno positivo. Pero ¿en qué momento hemos rebasado la línea del cero y no hemos recuperado de esa inversión inicial? Pues sería a los 2,77 años. Ese es el valor de nuestro periodo de recuperación. Vamos a ver qué ocurre ahora con el BAN. Pongo la misma imagen que teníamos en la slide anterior. Si ahora tenemos en cuenta
que la tasa de interés sea del 1,5%, por ejemplo, podría ser la inflación del país en concreto, ¿qué valor tendrían todos estos flujos netos de caja del año 1, 2 y 3 referenciados al año en el que estamos tomando la decisión? Pues en el año 1 esos 1.300 euros, teniendo en cuenta la tasa de interés del 1,5%, se convertirían en 1.280 euros en el año 0. En el año 2 estos 1.830 se convertirían en 1.777. Aquí habría que tener en cuenta la tasa de interés del año 2 al año 1 y del año 1 al año 0. Es decir, esta tasa de interés iría al cuadrado, tal cual aparece en la fórmula del BAN. En cuanto al flujo neto de caja del año 3, pues igual, estos 2.413 euros se convertirían finalmente en 2.308. Para verlo a partir de la fórmula explicada anteriormente, sería justamente año 1 entre el 1 más la tasa de interés elevado solamente a 1, porque este sería el año 1. Para el siguiente año habría que elevarlo al cuadrado y al siguiente año elevarlo al cubo. Por tanto, si restamos a todos estos valores actualizados de años posteriores al momento en el que hemos tomado la decisión y restamos la inversión inicial, nos quedaría un valor de más 365 euros. Ya vemos que es diferente respecto al flujo de neto de caja acumulado. Este valor lo que nos quiere decir es que este proyecto al final, el valor que aporta teniendo en cuenta la situación actual o el momento actual es positivo. Por tanto, sería una buena idea invertir en este proyecto. Pero ¿qué ocurre? Si en lugar de esa tasa de interés ser del 1,5%, tuviéramos que esa tasa de interés es del 7%, olvidad de momento de lo que pongo entre paréntesis, lo que ocurriría es que todos esos flujos netos de caja del año 1, 2 y 3 se convertirán en un valor actualizado más bajo y por tanto, haciendo el mismo cálculo que anteriormente, obtendríamos que el valor actual neto, tendríamos unas pérdidas de menos 217 euros. Por tanto, no tendría sentido invertir en este proyecto. Este 7% lo indico para que veáis una posibilidad en cuanto al mercado. Es decir, el BAN no solamente nos permite comparar entre diferentes proyectos para verificar cuál de ellos puede resultar más satisfactorio invertir en el mismo, sino que también podemos comparar con otras opciones que tengamos en el mercado. He puesto en la rentabilidad del S&P 500, obviamente esto no es algo fijo, estamos invirtiendo en bolsa, pero sí, la rentabilidad histórica de este índice americano sería del 7%. Por tanto, en ese supuesto obtendríamos que es más beneficioso invertir nuestro dinero en S&P 500 que invertir en este proyecto concreto. ¿Y cómo sabemos la tasa de interés a partir de la cual convendría invertir en este proyecto o no? Pues justamente la TIR que hemos comentado. La TIR sería 4,83%. Por tanto, cualquier otra opción que para nuestro dinero inicial tuviéramos en la cual se nos diera más de un 4,83% de interés, por ejemplo, si conseguimos que un banco a un plazo fijo tener un valor superior a esto, es bastante complicado, pero si consiguiéramos eso, es mejor no invertir en este proyecto y depositar nuestro dinero en el banco a plazo fijo, en el cual no correríamos ningún riesgo. Por tanto, dicho lo cual, aunque aquí parezca complicado todo el análisis del BAN o de la TIR, hay funciones en Excel que nos facilitan la vida, que sería la función VNA y la función TIR. Como realmente os lo voy a facilitar mucho más y además os voy a entregar una plantilla en un enlace en comentarios, vamos a ver la plantilla posteriormente para ver cómo comparar proyectos en base a estos criterios económicos. Como conclusiones de lo que hemos visto, de manera general se escogen proyectos con el mayor BAN. También se seleccionan proyectos con la mayor TIR. Como tenemos dos indicadores que pueden arrojar diferentes recomendaciones cuando estemos comprando proyectos, preferentemente debemos basarnos en la TIR porque realmente no es necesario con la TIR conocer esa tasa de interés, para lo cual sí que necesitamos en el BAN. Es decir, el BAN está muy bien calcularlo, pero no siempre vamos a tener esa tasa de interés, por ejemplo, la inflación o la comparativa con un margen que tengamos en la empresa o la comparativa con una tasa de interés que nos dé un banco o una inversión en bolsa. Por tanto, es muchísimo más objetivo intentar comparar proyectos a partir de la TIR. Como os decía, he dejado una plantilla Excel para la selección económica de proyectos cuyo enlace está en los comentarios del vídeo y ahora mismo os voy a enseñar cómo funcionaría. Es muy sencillo. Si nos vamos aquí, simplemente tened en cuenta que todas las celdas en amarillo sería el input
y todo lo demás es un cálculo automático. Por ejemplo, aquí está preparada para 4 proyectos, pero lo he preparado únicamente o he insertado los datos para 2 proyectos. Entonces, en este caso, el proyecto A estaríamos diciendo que tendríamos un revenue o un ingreso de dinero de año 1 4.000 euros, año 2 3.000, año 3 7.000. Para ese mismo proyecto en esos años tendríamos unos costes o unos gastos, una salida monetaria de 6.000 euros de inversión inicial, 2.000 en el año 1, 1.000 en el año 2 y 3.500 en el año 3. Igualmente aquí estoy poniendo también los datos de un proyecto B para que esta misma hoja Excel nos permita comparar cuál es la mejor opción. Todo esto pues, es un cálculo automático. Aquí estaría el cash flow o el flujo neto de caja de cada uno de los años calculados y aquí el flujo neto de caja agregado. Más abajo tendríais pues, una gráfica donde podríais ver el cash flow acumulado en base a todos estos años, incluso ver tener visualmente el periodo de recuperación. No obstante, también a la derecha están todos estos cálculos para ayudaros. El periodo de recuperación del proyecto A serían 2,57. El periodo de recuperación del proyecto B serían 2,33. ¿Y cuáles serían nuestros indicadores económicos? Pues el BAN o Net Present Value, si tuviéramos en cuenta una tasa de interés del 8%, nos estaría diciendo que en ambos proyectos estamos generando un valor positivo actualizado, por tanto serían buenas ideas de inversión, pero ¿cuál sería el mejor de ambos? Pues sería el proyecto B en este caso. En cuanto a la TIR, estamos viendo que para igualar el BAN a cero, el proyecto B necesitaría un interés incluso mayor para que el proyecto no aportara valor. Por tanto, en base a la TIR, seleccionaríamos el proyecto B. ¿Por qué comentábamos el tema de intentar basarnos en la TIR? Porque no depende de una tasa de interés que indiquemos. Por ejemplo, según el BAN, si en lugar de una tasa de interés del 8% pusiéramos el 1,5, lo cual puede ser la inflación, nos estarían arrojando un resultado en el cual deberíamos seleccionar el proyecto A. ¿Por qué? Pues porque en base a sus flujos netos de caja tendrán la mayor parte del flujo neto de un año al inicio, por tanto no penaliza tanto los flujos netos de caja a futuro. Por eso es un buen dato conocer el BAN o el NPV, pero a la hora de comparar entre proyectos os recomiendo que utilicéis la TIR. Ya os digo, esta plantilla la vais a tener a vuestra disposición y seguramente os ayudará en vuestros cálculos. Antes de finalizar, me gustaría recomendaros el programa de especialización en gestión de proyectos, donde podréis ver en mucho más detalle todos estos conceptos, así como diferentes enfoques y metodologías para poder abarcar, gestionar de manera satisfactoria todos vuestros proyectos. Os dejo el enlace también en comentarios y en mi canal. Muchas gracias.